primero que debo decir es que no se compadece con un Estado moderno, el hecho, un Estado que aspira a ser lo más eficiente posible, que hayan personas que en instituciones de la administración pública estén devengando salarios nominales de 8,000 pesos, de 10,000 pesos, y tú observas, cuando tú observas el salario más alto de esa institución, estamos hablando de 300,000 pesos. Oye, estamos hablando que si tú sacas la proporción de 300,000 a 8, es una proporción que es como de 40 o 50 a 1. Pero si tú observas la divergencia que hay, la distorsión que hay entre instituciones, por ejemplo, cuyos incumbentes ganan 1,000,000 y tanto de pesos, y hay otras instituciones cuyos incumbentes lo que ganan son 200,000 pesos y así sucesivamente. Entonces, cuando tú comparas el mayor salario con el salario más bajo, el salario mínimo del sector público, eso es una cosa que no puede ser posible. Hay un nivel de inequidad. Entonces yo me pregunto, si el Estado es una institución que tiene que velar, garantizar los derechos de la población, garantizar la equidad y garantizar una serie de garantizar que las personas tengan un salario mínimo, garantizar la alimentación de la gente, proteger la economía popular. ¿Cómo es posible que una persona en una institución del Estado esté ganando 8,000 pesos? Cuando tú comparas, como tú bien lo dijiste ahorita, la canasta básica, por ejemplo, del primer, o la canasta básica del primer quintil, o del segundo y hasta del tercero, tú te das cuenta que no es posible, por ejemplo, que la canasta básica del primer quintil, que estamos hablando de más de 40 millones, de más de 40,000 pesos, y como una persona que tenga un salario mínimo de 8,000 pesos puede hacerle frente a una canasta básica alimenticia. Entonces esa persona lamentablemente no puede sobrevivir, no puede reproducirse, ni tampoco su familia. Entonces el presidente tiene que tratar, yo pienso, que a la vez que cuando se habla de incrementar el salario mínimo, debe ser para toda la economía en su conjunto. No se puede hablar de un salario mínimo del sector privado. Tiene que ser un salario mínimo también para el sector público, porque no es posible. También esos empleados públicos comen esos salarios, esas personas tienen necesidades. Entonces no puede ser posible. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando en el gobierno de Leonel aquí se habló de que aquí se hizo un estudio para tratar de esas distorsiones que existen en la nómina del Estado y esa disparidad que existen en los salarios de las diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, no puede ser posible que dos instituciones que son direcciones las dos, los incumbentes ganen sueldos diferentes. Por ejemplo, tú observas una institución ganando un incumbente, su máxima autoridad ejecutiva, así la MAE, tú lo ves que está ganando un salario de 1,000,000 de pesos y otro ganando 200,000. Entonces esa disparidad no puede ser, tiene que haber un criterio para que los salarios sean más o menos semejantes, pero no es posible tampoco, Benigno, digo yo, y a los amables televidentes, teleradioyentes y cibernatos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, que un subalterno del presidente gane 4 y 5 veces más que el presidente. El salario del presidente son 450,000 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que un subalterno del presidente esté ganando 1,000,000 y tanto de pesos y el presidente es su superior inmediato? Entonces eso como que es una gran distorsión y eso dice mucho de la economía. Entonces nosotros somos un país que está tratando y se están haciendo los esfuerzos y lo hemos visto porque inclusive los organismos internacionales nos han felicitado por eso. Tú viste que ayer estábamos hablando y anteayer también del tema de que el país ha avanzado en términos de las evaluaciones que hacen la calificadora de riesgo. Y uno de los aspectos más importantes para hacer esa evaluación, ese coeficiente, que es un coeficiente de carácter ponderado, es precisamente el tema de los avances en la institucionalidad. Pero en esa parte, lamentablemente, nosotros no como país nos hemos quedado rezagados y es un tema que hay que afrontarlo. Aquí constantemente se habla de que es un tema que hay que resolverlo. El MAC
tiene que enfrentar, el Ministerio de Administración Pública tiene que enfrentar ese tema y los estudios están ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, esos estudios lo que hay que hacer es implementarlo, ejecutarlo, y los intereses que están enquistados en las diferentes instituciones romper con ellos, porque el gobierno, es decir, es quien debe dar y trazar la pauta y poner el ejemplo para que nuestra economía y nuestro país se enrumbe por el camino de la institucionalidad y el respeto de los derechos. No puede ser posible, como lo dijo el presidente, que aquí hayan salarios de esa naturaleza. Entonces eso hay que resolverlo. Y nosotros esperamos que cuando ese salario mínimo se revise, también se revisen todos los salarios, la nomenclatura general de la tabla general de salarios de la República Dominicana debe ser revisada.